Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. De residuos, Enrique Pérez, que está aquí hoy con nosotros, ya nos da cierto miedo saludarlo por no saber exactamente pues cómo se va a implementar. Es una medida de la que llevamos hablando y además no tengo ninguna duda de que ha sido así desde hace año y medio con respecto a los residuos. Creíamos que el 2025 no iba a llegar nunca, creíamos que la directiva que se impone de forma obligatoria a partir del 1 de abril no iba a llegar nunca y, señores, estamos a punto, rozando ya el 1 de marzo. Enrique, usted además ha sido una persona muy crítica con respecto a que los ayuntamientos este tema lo tenían que haber abordado. Es decir, no es ni por ignorancia de una directiva ni porque no sepamos que esto se tiene que implementar. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora que estamos a 2 meses? Buenos días. Meses de todo esto. Buenos días. Buenos días, Nuria. Pues no, hombre, tanto como crítico no. Sí que es verdad que yo la crítica que hacía era más bien a la legislatura anterior, que la ley, hay que recordar que es de abril del 2022, y es cierto que la legislatura anterior no se hizo nada por poner los primeros pasos e implantar estas medidas. Ahora mismo vemos como las entidades locales están a marchas forzadas por sacar esa nueva tasa para intentar cumplir con la ley. Pero bueno, la crítica mía siempre ha sido, pues lo vimos en el último programa, incluso con las declaraciones de un alcalde en el Parlamento, y sí que ha sido, oye, no se tomaron las medidas oportunas en ese entonces, que es cuando se podía haber hecho bastante y no lo pagaban los vecinos, como es lo que va a pasar ahora. Todo lo que implementemos, todo lo que mejoremos los sistemas de residuos, la ley obliga a que lo paguen los vecinos. Pues las noticias que tenemos es que los ayuntamientos están caminando, ya están trabajando en esas ordenanzas y bueno, lo que realmente ya sabíamos, en el mejor de los casos se va a triplicar, en algunos casos se va a cuatriplicar y entonces pues es preocupante. Esa tasa va a llegar a pasar de 40, 50 euros al año a 170, 180, son los números que se están barajando en los municipios que ya las tienen un poco más ¿Cómo cuáles? Más avanzadas. ¿Tenemos alguna? Por ejemplo, tu INEGE me comentaba el concejal Miguel Andújar que ellos tienen la ordenanza bastante avanzada, pues pasaba de unos 40 y algo euros, se quedaba en unos 170, pero que más o menos son los números que baraja también Puerto de Rosario y Pájara. Son los números que se están barajando. Antigua también, por las primeras noticias que me decía el señor que estaba haciendo seguimiento del contrato, pues 3/4 lo mismo, mínimo se iba a triplicar, cuatriplicar. Entonces es preocupante porque sabemos que la economía de los ciudadanos hoy en día pues está como está, todo se encarece y al final pues una gota más que al final va a colmar el vaso y bueno, nos preocupa sobre todo eso, las economías familiares más débiles, pero sí que es cierto que ahí la ley pues también hace una excepción en las familias con riesgo de exclusión, pues ahí sí que hace un apartado y permite que se flexibilice un poco. Bueno, pues esto ya, ¿no? 2 meses. Sí, en 2 meses ya se supone que en el siguiente recibo con los impuestos de los municipios que sean a partir de abril o en este año ya se tiene que reflejar. A partir del 10 de abril ya es obligatorio. Entonces, pues habrá municipios que puedan llegar y otros pues lo irán haciendo progresivamente. Pero bueno, las noticias que tenemos es que la mayoría pues lo van a cumplir. Bueno, pues fíjense lo que se viene y cómo nos vamos a tener que apretar. En algunos casos lo pagará el propietario, según el contrato de arrendamiento que se haya firmado, y en otros va a recaer sobre el inquilino. Pero lo que está claro es que unos y otros cada vez más gastos cuando las nóminas pues prácticamente siguen siendo similares. Ahora acabamos de tener un aumento salarial, según el gobierno se ha aumentado el salario mínimo interprofesional, además con carácter retroactivo, pero la cesta de la compra también ha subido.
Con lo cual, bueno, parece que siempre vamos un poco a ver cómo se va encajando esta medida y que no sé si los ayuntamientos están valorando o hay alguna posibilidad ahora que tenemos en algunos casos presupuestos muy frescos, sacar alguna partida, alguna línea de ayuda para que las familias no tengan todo este peso. Pues no lo sé, yo la verdad que con los ayuntamientos no sé las medidas que van a implementar para intentar amortiguar. Sí sé que Puerto Rosario, el alcalde David de Vera, me comentaba un día que ellos intentarían bajar pues lo que es el IBI para intentar compensar, pero es cierto que al final pues son recursos que va a perder el ayuntamiento también, porque Claro. al final el impuesto al vertido hay que recordar que es una ley estatal y todo lo que se recabe del impuesto al vertido va a la agencia tributaria canaria, que ni siquiera va a la financiación ni del cabildo ni de los ayuntamientos, un impuesto estatal y entonces pues aquí en Canarias pues lo va a cobrar la agencia tributaria. Entonces son ingresos que vamos a dejar de recibir, en este caso van a dejar de recibir también los ayuntamientos, pero bueno, en eso está Nuria, es verdad que nosotros en la medida que cabe estamos intentando poner los medios, también desde el Cabildo pues estamos intentando adaptar esos contenedores, poner más frecuencia, porque sí que hay que recordar que ese impuesto se va a cobrar y se va a repercutir en la fracción resto. Entonces siempre hacemos hincapié en que, oye, cuanto más separemos, cuanto más reciclemos, pues al final vamos a pagar menos de ese impuesto, que es lo que va a incrementar pues la subida de esa tasa. Hay que recordar que lo que vaya como la fracción mezcla, la fracción resto, va a pagar 40 euros tonelada. Todo lo que vaya en los contenedores de reciclaje que tenemos habilitados en la calle, que los responsables somos desde el Cabildo de Fuerteventura, pues eso va a pagar cero. Entonces nosotros siempre hacemos ese llamamiento a la ciudadanía, que por suerte pues se va escuchando y se va haciendo, cada vez se va haciendo mejor las cosas en Fuerteventura, la ciudadanía, porque siempre recordamos que es gracias a ellos, que son los que reciclan, nosotros ponemos los medios, estamos subiendo bastante los porcentajes de reciclaje y bueno, hacer hincapié ahí, que los vecinos intentar hacer un esfuerzo más, reciclar y todo lo que consigamos reciclar, ya no solo con lo importante que es por la sostenibilidad y el medio ambiente, sino que también les va a ayudar a pagar menos. Bueno, quiero hablar sobre el complejo ambiental de Zurita muy rápidamente. Hemos hablado mucho y sé que usted está avanzando y además que tenemos un consejero de residuos que está muy implicado, como no habíamos visto hasta ahora, tengo que decirle la verdad, con el tema del residuo, del reciclaje, de llegar a unas obligaciones que tenemos atrás, tenemos pendiente desde hace ya algunos años y de que encima esas sanciones no salgan del bolsillo de los vecinos. Hoy precisamente está Mariano Hernández Zapata en la isla, estamos hablando del consejero de Transición Ecológica, con el que ustedes han tenido idas y venidas con respecto a la financiación. El Gobierno de Canarias acaba de aprobar un presupuesto, parece que había un compromiso de echarle una mano a Fuerteventura en la medida en que lo necesita. Bueno, se va a hablar sobre una campaña de concienciación por la implantación de renovables y torretas y demás en nuestro paisaje, pero sé que hay una reunión anterior. ¿Se va a aprovechar para hablar precisamente de este asunto? ¿O cómo va esa relación, esa colaboración con el Gobierno, Enrique? Nosotros estamos muy preocupados, Nuria. Como bien sabes, la planta Todo Uno es fundamental. Estamos incumpliendo no ahora esta ley del 2022, ya cumplimos la del 2011 y también la del 2001 que obligaba a tener pues una planta de clasificación. Con Fuerteventura esta planta ya, vamos, que ya es cansino hablar de ella. Estamos hablando de que es un proyecto del 2008, en 2014 se pone en marcha por fin, en 2015 se paraliza, vuelve y se reinicia en el 2021 con fecha de finalización de junio del 2023. Lo que ya hemos hablado, se queda la planta de compostaje, que son dos fases, la planta de compostaje y la planta de clasificación. La planta de compostaje se queda al 50% y la planta de clasificación a un 10%. El compromiso cuando entraba la nueva legislatura, tanto nosotros como el señor Zapata, era que en febrero del 2024 estarían iniciándose esas obras. No tenemos respuesta ninguna, estamos en febrero, acabando febrero del 2025. Nosotros estamos muy preocupados, como bien dice, estamos incumpliendo, pero sobre todo a día de hoy no podemos hacer nada para frenar lo que se va a las celdas de vertido. Entonces nos preocupa la sostenibilidad de nuestra isla y tanto la presidenta como yo pues estamos haciendo mucho seguimiento, hemos hecho muchas reuniones tanto con Zapata como
con el presidente Clavijo y se lo hemos puesto de manifiesto. Imagino que hoy aprovechará la presidenta porque cada vez que tiene oportunidad, pues tanto con el presidente como con el consejero, está con esa reivindicación de esta planta, qué es lo que pasa. Y a día de hoy no tenemos noticias, nosotros estamos muy preocupados porque la comunicación tampoco es clara. Primero nos dicen que sí, que se va a empezar cuanto antes, después que si se retrasa porque no estaba el dinero, cuando Trax ha devuelto el dinero, que era la empresa que se le había hecho el encargo, devuelve el dinero, después en septiembre nos dicen que sí, que ya está, que se pasó al Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, que se firma un acuerdo para iniciar esas obras y estamos ya prácticamente en marzo del 25 y nosotros vemos que las obras pues ni se inician, pero es que no saben tampoco decirnos cuándo van a arrancar. Entonces imagino que la presidenta hoy aprovechará esa reunión también para hablar con él y ver qué es lo que pasa, porque nos parece lamentable esta situación y que menos que por lo menos nos den una respuesta. Nosotros nos pedían que firmáramos un convenio los últimos días de diciembre, creo que fue sobre el 28, un convenio que ya habíamos firmado a inicios de diciembre. Nos pedían que había que rectificar ese convenio entre el Cabildo y el Gobierno, la Consejería de Transición Ecológica, para iniciar cuanto antes, así nos los decían, por favor firmen el convenio antes de final de año para aprovechar los fondos del 2024, lo hacía la presidenta, recuerdo, era el 31 de diciembre con el teléfono en la mano para poder hacer la firma. Nuestro servicio se tuvo que quedar para poder por la tarde hacer esos trámites. Y a día de hoy no tenemos respuesta ninguna, tanto ni el director general nos ha dado una respuesta, ni el consejero, pero es que es más, también al presidente se lo hemos dicho y la verdad que estamos muy preocupados. Claro, porque todo esto, ¿qué supone? Para que lo entienda el vecino, Enrique. Es decir, nos toca el bolsillo, obviamente nos toca el bolsillo, nos toca el medio ambiente, cuando estamos defendiendo la bandera de ser cada vez más sostenibles, etcétera, etcétera. Nos frena la imposición del quinto contenedor, porque total, ¿dónde se va a ir todo aquello que estamos destinando en el quinto contenedor si no existe planta? Tiene demasiados coletazos, ¿no? Este silencio por parte del gobierno. Claro, a nosotros nos perjudica pues en el día a día. Estamos hablando de ya poniendo en valor el medio ambiente y la sostenibilidad. Significaría, tener esa planta significaría que los camiones, en vez de vaciar directamente la celda de vertido, vaciarían en esa planta de clasificación, la planta todo uno. Ahí se haría una separación de los materiales que se puedan recuperar. Estamos hablando otra vez de una separación para la gente que no recicla, pues de papel cartón, envases ligeros, pero también ese biorresiduo, la materia orgánica que va en esa mezcla, la fracción resto, que se mandaría a la planta de compost. Una, lo que tú dices, el valor medioambiental y la reducción de los residuos que vamos a enterrar, que estamos en 83.000 toneladas en la isla de Fuerteventura. Podríamos reducir, tenemos pues números de en torno, solo la materia orgánica podría ser un 40%, más los materiales que pudiéramos reciclar podrían ser en torno a un 14, un 18%, estamos hablando de un 58%, más de la mitad de lo que podría ir a celda vertido, de lo que va a celda vertido hoy en día. Pero aparte las sanciones que nos están poniendo, cosa que no entendemos. Oye, viene la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y nos sanciona por no tener una planta, que son los encargados ellos de construírnosla. Esas sanciones que estamos pagando con impuestos al final de todos los majoreros. Pero además, oye, el compromiso, el Gobierno de Canarias ha construido esa planta en todas las islas y no entendemos cómo en Fuerteventura con este proyecto que es clave, entendemos que es un proyecto caro, un proyecto que se va a 16 millones de euros, pero es que es un proyecto que estamos hablando desde el 2014 se pone en marcha, pero desde 2008, un proyecto que está desde 2008. Un proyecto que la actualización de precios se fue ahora a 16 millones de euros, pero que estamos hablando que cuanto más tiempo pasa, más se encarece. Cuando tenía fecha de finalización en junio, el proyecto era unos 10 millones de euros, o sea, se han encarecido casi 6 millones de euros más, y cuanto más tiempo pasa, pues peor es. Al final, como bien dice, pues la planta de compostaje es fundamental para poder recibir la materia orgánica, el quinto contenedor, necesitamos tener esa planta de compostaje y al fin y al cabo te da pena porque vamos arriba, vemos la nave, vemos que está toda la maquinaria y lo que falta es
pues eso, en torno a 8 o 10 meses de ejecución y estaríamos teniendo por lo menos una solución a ese quinto contenedor y lo bueno que sería poder tener ese compost nosotros también propio para la regeneración de los suelos de Fuerteventura, para los agricultores y poder, sobre todo también las entidades locales, los jardines municipales, para todo el que quiera, por lo menos intentar evitar que eso se vaya a la celda de vertido como está pasando hoy en día. Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo en Zurita y nos alegra mucho que Mariano Hernández Zapata hoy esté en la isla y seguramente este tema, es seguro que hasta ahora se está hablando en el despacho de la presidenta antes de una rueda de prensa en la que estaremos presentes, será a partir de las 10 de la mañana con motivo de esa nueva campaña. Quería hablar sobre Betancuria. Betancuria, bueno, ustedes aquí en este caso ya no como consejeros sino como portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento de Betancuria. Ustedes están siendo últimamente, bueno, críticos con respecto a la falta de presupuesto del ayuntamiento. Cuéntenos cuál es su diagnóstico sobre el día a día de este municipio actualmente. Bueno, críticos, la verdad que yo considero que no estamos siendo críticos, sino la verdad que estamos siendo en ocasiones pasivos, así nos lo dicen los vecinos. Porque es que vamos, es una detrás de otra, ya no es solo la falta de presupuesto, cosa que no pasaba desde hace muchos años. Yo no recuerdo, yo estoy en la política local desde el 2019, pero es que no recuerdo cuántos años llevábamos siendo noticia en Fuerteventura por ser el primer municipio que aprobaba los presupuestos allá por noviembre, sí, muchas veces con el apoyo nuestro desde que estamos también, alguna vez pues votábamos en contra porque no nos aceptaban unas enmiendas que creíamos necesarias y bueno, creo que acertadamente porque en los siguientes presupuestos pues veíamos cómo se reflejaba, como puede ser las ayudas al sector primario, esas subvenciones a los ganaderos que la proponíamos nosotros, se nos rechazaba y después se incluía, pero es que no solo eso, Nuria, si hacemos un repaso desde junio hasta ahora, es que no se conoce Betancuria sino por las malas noticias y la mala gestión que se está llevando a cabo. Yo no quisiera ser crítico, yo no quiero... nosotros estábamos centrados antes en sacar mociones, sacar cuestiones que nos iban dando los vecinos, pero es que ahora mismo vemos pues cómo a partir de junio, con esa obra que se adjudica mal, con esa visita de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pidiendo esa información, pero vemos con los ceses de los trabajadores de forma irregular, vemos como pues los casos de acoso laboral, 5 casos de acoso laboral que tenemos abiertos por protocolo por acoso laboral en el municipio, vemos como no tenemos presupuesto, vemos como el otro día nos confirman que se pierde la subvención de Betancuria Capital Histórica, 100.000 euros que ponía el gobierno de Canarias, cosa que no pasaba también hacía muchos años. Yo creo que... ¿Por qué se ha perdido esta subvención? Por no ejecutarla, como cualquier otra te dan. Ya el año anterior perdíamos también 40.000 euros por accesibilidad, por no ser capaces de sacar un proyecto que viene siendo un contrato menor por construcción. Por eso se sacó así esos 40.000 euros para que tuvieran agilidad los municipios a la hora de ejecutar esa subvención y no se perdiera. Que en 8 meses me diga a mí que no le da tiempo de sacarlo, pero es que es una detrás de otra. Vemos como no tenemos... los contratos, las licitaciones, algo tan importante. Ahora mismo tenemos un contrato de basura, recogida domiciliaria de residuos y de limpieza que está en nulidad. Se le está pagando a la empresa lo que ellos van facturando por no ser capaces de sacar ese contrato. Ya en agosto se lo decíamos, señor alcalde, tenemos un contrato, llevábamos una moción para ese contrato, esa licitación y la del parking. La del parking ahora mismo está suspendida, no hay nadie. Vemos críticas en las redes sociales porque los aseos iban ligados a los aseos públicos que están en ese parking, iban ligados a ese contrato. Pues ahora mismo los aseos cerrados, los visitantes que van a Betancuria haciendo sus necesidades en el barranco, detrás de esos aseos y los aseos cerrados. Pero no, el contrato de basura es el que nos preocupa, el de la recogida domiciliaria de residuos. Un contrato que sabías hace 2 años que se te iba a caducar, un contrato que no has sido capaz de sacar. En ese entonces, en agosto, nos decía que estaba trabajando en él y que seguramente en esos meses pues lo tendría. Han pasado 6, 7 meses, no sabemos, volvimos a preguntar en el pleno ordinario de la semana pasada y nos decía lo mismo, que está trabajando en él.
O sea, nosotros no queremos ser críticos porque nos importa nuestro municipio y al final estamos intentando echar una mano, pero la echamos con ese cese irregular de los trabajadores. Le decimos, señor alcalde, ampárese en los artículos de las dos leyes, tanto la autonómica como la nacional. Hay dos artículos, el artículo 10 y el artículo 65, que le dan la posibilidad de ampliar los contratos de esos trabajadores hasta 12 meses más para no perder esos convenios del Cabildo. Caso omiso. Lo vemos con la sustitución de las bajas, lo llevábamos en este pleno también, no se sustituyen las bajas en servicios sociales, en la ayuda a asistencia a domicilio tenemos una de las 3 trabajadoras, está de baja desde enero de 2024, hay bolsas en la isla de Fuerteventura, no se ha sustituido la baja. Yo me reunía con la coordinadora de servicios sociales, me decía, por primera vez tenemos lista de espera en Betancuria, cuando que siempre Betancuria era un referente en servicios sociales y la atención a los mayores. Pues nos preocupa todo ese tipo de cosas. La oficina técnica municipal llevamos como 4 o 5 meses que no hay nadie, pero nadie, ni un administrativo, ni el técnico, ni nadie. Una cosa que también hay bolsas en la isla de Fuerteventura, y podían sustituir esa baja. ¿Por qué se dejan ir tanto? Ahora mismo no hay nadie. El otro día veíamos un anuncio de que la consejera de turismo pues estaba en Betancuria, que les había dado no sé cuánto dinero para Betancuria. Digo, y yo decía para mí, digo, ¿para qué lo queremos? Si es que no tenemos un técnico municipal, ¿cómo vamos a mover ese dinero? ¿Vamos a seguir perdiendo subvenciones? Como hemos hecho con la de Betancuria Capital Histórica, porque no tenemos, es falta de gestión, no. Yo no sé lo que está pasando, pero la verdad que nos preocupa muchísimo. Han trasladado, entiendo, que todas estas sugerencias, aportaciones, propuestas en el último pleno del Ayuntamiento de Betancuria. El tema del presupuesto, ¿cómo se puede entender? Quiero decir, ¿cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento? Sobre todo porque efectivamente Betancuria nos tenía acostumbrados a ser los primeros en aprobar el presupuesto. ¿Puede ser todo esto que usted está describiendo con respecto al personal lo que haya hecho que en este momento el presupuesto aún no haya sido aprobado? Yo no lo sé, Nuria, las cuentas de Betancuria al final no son muy complicadas, estamos hablando de un presupuesto de 2.900.000, fue el último. Al final la mayoría es capítulo 1, capítulo 2, como la mayoría de las administraciones. Es cierto que el año pasado salíamos con capítulo 6, después de la recuperación económica del municipio salíamos con en torno a 600.000 euros del capítulo 6, se hizo una incorporación de remanente de unos 500.000 euros en ese capítulo. El otro día pedía el estado de ejecución del presupuesto del 2024, con la sorpresa que me llevo que se ha ejecutado un 48% del presupuesto en el 2024. O sea, es preocupante cuanto que veníamos de ser un municipio que cumplía, que se gastaba el dinero. Este año se va porque hicimos varias incorporaciones de remanente, por ejemplo en el capítulo 6, donde más abultado está ese porcentaje. Vemos que se ha ejecutado pues en torno a eso, 47-48% de 1.200.000 que nos quedamos con la incorporación de remanente, se ejecutó unos 500.000 euros. O sea, estamos hablando de que dinero que se va a remanente, en torno a 2,5 millones de euros se van a remanente, y nos preocupa muchísimo la falta de gestión, porque estamos hablando de que si tú has hecho una incorporación de remanente porque con las reglas fiscales que estaban suspendidas te lo permitía, es cuando teníamos que haber aprovechado para hacer cosas, pues vemos como la falta de gestión pues ha llevado a que ahora todo ese dinero pues se vaya a remanente, y ahora sabemos que este año no se van a poder utilizar. Entonces, cuando ves un presupuesto como el de Betancuria, que al final está todo medio encasillado, que es un presupuesto a priori muy fácil de realizar, no entendemos por qué no han sido capaces de sacarlo. Un municipio en el que tienen mayoría, al final preparas unas cuentas, las llevas al pleno y las apruebas, que para eso tienes mayoría. Además, siempre han contado con el apoyo nuestro cuando vemos que es un presupuesto que puede ayudar y a combatir las necesidades de nuestro municipio, pero nosotros mismos es que no lo entendemos. Yo no entiendo cómo no podemos tener presupuesto y ni sepa todavía cuándo lo vamos a tener, porque la respuesta que nos da es que están trabajando en ello, pero no nos dice, pues mire, para el siguiente pleno o en el mes de marzo lo vamos a tener. No lo sabemos, a lo mejor lo tendremos en marzo, en abril, o seguiremos todo el año con el presupuesto prorrogado, con lo que eso significa. Nosotros estamos muy preocupados, Nuria, porque al final, como te decía,
somos la oposición, no estamos aquí para ser amigos del alcalde, ni mucho menos, que podríamos serlo perfectamente. Bueno, son vecinos, ¿no? Al fin y al cabo. Somos vecinos, por supuesto, pero nosotros nos han votado los vecinos para que fiscalicemos. En este caso nos ha tocado la oposición y tenemos que hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar. Lo que no podemos hacer es pues decir que bien lo está haciendo el alcalde o que bien lo está haciendo el grupo de gobierno, cuando vemos las últimas noticias, cuando vemos el estado de ejecución del presupuesto, cuando vemos los ceses de los trabajadores, cuando vemos que se pierde dinero para Betancuria, cuando vemos las subvenciones que no terminan de ejecutarse o se devuelve el dinero, como por ejemplo esta de Capital Histórica, y al final para nosotros nos sorprende porque no es lo habitual en Betancuria, no venía pasando. Él pues se va encargando de decirle a los vecinos, bueno, incluso en medios, en este medio, la última vez que tuve la oportunidad de escuchar la entrevista, por la tarde decía que, bueno, lo que está pasando en Betancuria es el grupo que está en la oposición, que no pudo con Marcelino y viene a por nosotros. Yo creo que al final es un poco reírse de los vecinos, porque al final creo que lo que está haciendo es cuestionar la responsabilidad y la mentalidad de los vecinos. Vamos a ver, hay que ser un poquito más serio. Al final los vecinos también entienden lo que es la gestión municipal y entienden que hay cuestiones que antes no pasaban, y nosotros llevamos en la oposición desde el 2019. Jamás y nunca le achacamos al anterior alcalde que no tuviera presupuesto, o que perdiera la subvención Capital Histórica, o que hiciera ceses irregulares de los trabajadores, o que no tuviera, que tuviera 5 casos de acoso laboral abiertos en el municipio. No lo hacíamos porque no sucedía. Yo creo que esto es una situación que ha generado él o su grupo de gobierno, y no nos las puede achacar a nosotros. Nosotros lo único que hacemos es intentar mirar por nuestro municipio, y nos preocupa bastante cómo pueda terminar esta legislatura en nuestro municipio. La verdad que estamos preocupados porque llevamos como 6-7 meses que al final no vemos una noticia positiva de Betancuria. Cada vez que salimos en los medios es por algún caso que nos asusta y nos alerta. Bueno, pues así están las cosas en Betancuria, que no parecen muy alentadoras, la verdad, desde el punto de vista de lo que nos está describiendo en este momento. Veremos lo que tenga que decir también el grupo de gobierno sobre todo sobre esa falta de presupuesto, y sobre todo lo que está ocurriendo también con el personal en este momento, que desde luego que un ayuntamiento tan chiquitito y con tan pocos recursos, pues seguramente el hecho de que haya personas que estén de baja, el hecho de que haya personas que se hayan cesado, o el hecho de que haya todo esto que nos está describiendo, al fin y al cabo redunda en los vecinos. Y esperemos sobre todo que se solucione lo de servicios sociales, que son una de las mayores atenciones que se está prestando en Betancuria. Creo que usted se va ahora mismo a Betancuria, ¿no? Sí, para arriba vamos, que tenemos trabajo hoy municipal. Bueno, pues a disfrutar de esa villa, de esa maravilla de tranquilidad y de paz. Siempre lo recomendamos, que a veces hasta solo 15 minutos, 15 minutos de Puerto del Rosario, se puede encontrar el paraíso, y se llama Betancuria. Muchísimas gracias, Enrique. Y mucha suerte con el asunto del gobierno de Canarias y la nula respuesta, por lo que nos están comentando, después de haber firmado ese convenio in extremis casi el 31 de diciembre. Gracias. Gracias a ustedes, Nuria, como siempre, por darnos voz tanto a la política municipal, en nuestro trabajo en la oposición en el municipio de Betancuria, pero también, como siempre, que sé que me consta que es así, que siempre pues estás muy implicada con el tema de residuos, y siempre hacemos hincapié y siempre damos un repaso, y bueno, eso yo creo que al final es bueno para que los vecinos también conozcan lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Exacto. Los residuos siempre importantes, lo que pasa es que no nos acordamos nunca de ellos, ¿no? No forman parte de la actualidad, pero fíjense si son importantes, que incluso hasta la vivienda, de la que estábamos hablando antes con Ana Hernández, pues por muchos inversores que haya ahora mismo en Puerto del Rosario dispuestos a construir vivienda, si antes no tenemos un plan parcial que regule esto de los residuos, por ejemplo, pues tenemos un problema y no se puede construir. En fin, pausa, tiempo para las empresas a las que agradecemos enormemente que sigan confiando en Onda Fuerteventura, y volvemos con una mesa previa al 8M. Y es que tanto la Federación Arena y Laurisilva como la Guardia Civil, a través del servicio Biogen, como la Dirección Insular de la Delegación del Gobierno, hoy nos van a acompañar
para darnos algunos datos que desde luego no hablan bien de la sociedad que estamos construyendo. Y es que la violencia de género, lejos de reducirse, se está disparando al punto de que los efectivos de la Guardia Civil en muchas ocasiones dedican gran parte de su tiempo a resolver estos incidentes o a evitar males mayores. Los datos en unos minutos.